Ey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Hola, hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos al episodio número 43 de Hablalo. Estamos en cabina con Sara Vanegas. Sara, cuéntanos de qué va el episodio de hoy. Bueno, hola Juancho y hola a todos los que nos escuchan. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la situación que está pasando con el medio Vorágine y cómo toda esta situación desató una preocupación sobre la libertad de prensa que hay en el país. Bueno, para hablar un poquito sobre este tema y que podamos discutir y debatir sobre la situación, estamos con Juan David Ortiz Franco. Él es periodista de la Universidad de Antioquia y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Trabajó en el Colombiano, en Pacifista y Caracol Radio. Además, fue uno de los fundadores de el medio independiente El Armadillo. Juan David, bienvenido. Y ganó un Simón Bolívar en 2018. Ese pequeño detalle, estamos con un Simón Bolívar. Gracias Juancho y Sara por la invitación. Bueno. Listo, antes de iniciar con la conversación, queremos como hacer un recuento de las cosas que han pasado esta semana, Sara. Bueno, aparte de lo que vamos a hablar hoy en el episodio, el día miércoles 16 murió Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction, que ya no existe, pero murió en Argentina, cayó de un tercer piso, al parecer estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas y murió el día miércoles. Sí, la selección Colombia también ganó 4-0. Nos afianzamos en el segundo lugar de las eliminatorias y vamos bien, vamos bien. Faltan 4 puntos solamente para asegurar la clasificación. Genial. Super. Y también encontraron el cuerpo de la niña Sofía Delgado, que estaba desaparecida desde el 27 de septiembre, creo. 29 de septiembre, perdón, está desaparecida desde el 29 de septiembre y hoy apareció el cuerpo. Capturaron a 2 personas que son vecinos de la familia de la niña, entonces esperar cómo sigue todo este caso. Listo, entonces para iniciar demos un pequeño contexto de lo que ha pasado. Listo, bueno, todo empezó el miércoles 9 de octubre cuando Nicolás Sánchez Arévalo, periodista y reportero de Vorágine, recibió una amenaza de muerte directa junto con intimidaciones de sus familiares. Las amenazas llegaron después de que Nicolás publicara varios reportajes sobre relaciones empresariales con actores del conflicto armado, más concretamente el paramilitarismo y el narcotráfico. Él en sus investigaciones usaba un término que llamaba paraeconomía, que es, según él, es un fenómeno importante en ese país que hay que investigar. Según un texto publicado por El País, Nicolás recibió por 30 horas mensajes por su Instagram personal que venían de una cuenta que firmaba como AUC. De inmediato, pues eso se relaciona con las Autodefensas Unidas Colombianas y además este perfil tenía de foto de perfil armas. Claro, entonces al siguiente día, el jueves 10, Vorágine emitió un comunicado dando a conocer que iba a dejar de publicar investigaciones sobre el paramilitarismo y el narcotráfico, al menos por un tiempo, por un periodo. También hay que aclarar que este comunicado generó mucho, digamos, revuelo en redes sociales porque los otros medios y además colegas también mostraron su solidaridad frente a la situación de Nicolás y además el presidente Gustavo Petro dijo que, pues, que estas cosas no podrían estar pasando en el país. Listo. Después de esto, Vorágine se volvió a pronunciar publicando una editorial escrita por su director, José Guarnizo. En el texto habla sobre la amenaza y la postura del medio frente a la situación. Guarnizo expresó su preocupación por las agresiones contra la prensa en el país y dijo algo que lo voy a leer textual, me parece muy bonito, y es: lo peor que le puede pasar a un periodista es perder el asombro por lo que acontece a su alrededor. Es que las cifras en el país sobre la
violencia hacia los periodistas son alarmantes. Solo, por ejemplo, en 2024, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha documentado 164 amenazas de muerte a hombres y mujeres periodistas. Claro, y Norte de Santander es el departamento que, digamos, más destaca en esta cifra tan preocupante, y es que en lo que va del año se han registrado 25 amenazas hacia periodistas, a diferencia de las 10 que se habían registrado en el mismo periodo del año pasado. También hay que tener presente que Bogotá es la zona con la mayor cantidad de denuncias, que son con 31 denuncias. Y digamos que esta situación afecta a muchos lados del país, como lo es Antioquia, Cauca, Arauca y también esos. Sí, además de, digamos, las amenazas, sumemos el acto de acoso y el ciberataque, pues que se puede decir, entre comillas, que sufrió Nicolás. Bueno, este fue como el contexto que nos permite establecer un punto de partida para que todos podamos estar bien en esa conversación. Entonces ahora Juan David, en su calidad de periodista, nos va a ayudar a resolver algunas preguntas que tenemos para comprender la situación. Y de profe de periodismo, que tal vez fue algo que no dijeron, ¿cierto? También. Es muy importante contarle a la gente que soy profe del programa en periodismo y que además dirigí de la URBE durante un buen rato, y creo que eso también describe un poco la posición desde la que voy a hablar acá, para que lo tengamos en cuenta. Gracias. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Decía que yo empezaría señalando algo que creo que es muy importante en este caso de Nicolás Sánchez, y es que reconociendo la importancia que tiene este caso, reconociendo la gravedad de la amenaza contra Nicolás y contra lo que representa Vorágine en la investigación de los temas de paramilitarismo y de conflicto armado en Colombia en la actualidad, es muy importante también reconocer que esta es una excusa para que nos preguntemos por ese montón de periodistas que son amenazados reiteradamente en Colombia, que son amenazados en el centro del país. Ya ustedes ahora mencionaban los datos de Bogotá con la cantidad de denuncias que existen por intimidaciones a periodistas en Bogotá, pero sobre todo que son amenazados en otras regiones del país donde es mucho más difícil hacer visibles esas situaciones de amenaza y donde la gente aprende a convivir con el riesgo y con la amenaza y por tanto con la censura y con la autocensura, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es un primer punto para que no lo perdamos de vista. La solidaridad que despertó el caso de Nicolás es muy importante para Nicolás, para Vorágine y para los medios de comunicación, sobre todo para ese ecosistema, llamémoslo así, de nuevos medios de comunicación que están haciendo investigación periodística, que se meten en temas difíciles, que un poco han llegado a cubrir el espacio generado por la cada vez lamentablemente más frecuente ausencia de investigación en algunos medios de comunicación masivos, pero debería ser entendido también como un ejemplo de lo que pasa día a día con muchos periodistas en muchas zonas del país. La visibilidad de Nicolás y de Vorágine hace que el presidente se pronuncie sobre esto y diga que esto no debería pasar en Colombia. Pero ¿cuántas veces antes se había pronunciado el presidente sobre situaciones similares que ocurren con muchos periodistas en Arauca, una zona controlada por el ELN, controlada, ¿cierto? Y las dimensiones de ese control son casi que podríamos decir que a todo nivel. ¿O cuántas veces se había pronunciado el presidente sobre la situación que enfrentan los periodistas del departamento del Chocó en una región en disputa entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia? ¿O cuántas veces se pronunció el presidente por la situación que enfrenta el periodismo en el Catatumbo de Norte de Santander, ¿cierto? Nunca. Nunca. Es verdad. Y creo que eso nos tiene que llamar la atención, ¿cierto? Y que esa solidaridad de cuerpo que sentimos con aquella persona que sentimos más cercana porque quizá está en un medio con el que compartimos escenarios, colegaje, cercanía, con el que intercambiamos escenarios de discusión, pues también debería movilizar la pregunta por lo que está pasando en el resto del país. Sí, listo, bueno. Entonces, para empezar las preguntas y con esta súper introducción que nos dio Juan, hablando un poco como de tú como fundador de un medio independiente y miembro también del Armadillo, que ha recibido amenazas a raíz de investigaciones publicadas, ¿cuál sería la ruta o como el paso a seguir de un medio y de los directores para este tipo de situaciones? En Colombia hay una institucionalidad
que yo no me atrevo a llamar sólida, pero por lo menos existe una institucionalidad para atender este tipo de situaciones, ¿cierto? Y esa institucionalidad tiene un actor fundamental en la sociedad civil, que es la Fundación para la Libertad de Prensa. La FLIP es un canal de denuncia no formal, ¿cierto? No es una autoridad, pero es un canal al que los periodistas colombianos, las periodistas colombianas en cualquier región del país pueden acudir, y la FLIP conoce la normatividad, tiene interacciones con la institucionalidad y facilita el seguimiento de estas situaciones. Que Colombia cuente con esa institucionalidad ha salvado muchas vidas, ¿cierto? La existencia de la FLIP, a propósito del presidente, y ahorita podemos hablar de eso, ha salvado muchas vidas de periodistas en Colombia, porque la FLIP actúa con mucha incidencia para que a su vez las autoridades hagan lo que les toca, ¿cierto? Actúen rápidamente y protejan la vida de periodistas. A veces no actúan tan rápidamente, y por eso Colombia sigue teniendo cifras alarmantes de asesinatos, de amenazas, de intimidaciones al periodismo. Pero en general la situación a la que se enfrentan muchos medios de comunicación en Colombia es una situación de mucha desinformación, de mucha soledad en algunos casos. Porque finalmente la FLIP, aún con lo importante que es una red que tiene una presencia regional además significativa, pero no sé si ustedes como estudiantes universitarios saben que aquí hay un embajador de la FLIP, ¿cierto? Una persona a la que pueden acudir cuando No es muy conocido. Cuando sepan que hay una intimidación, ¿cierto? A esa persona se le escribe y esa persona es la que activa la ruta. Okay. Entonces yo creo que ahí también hay un asunto que es clave, y es que la gente sepa a quién acudir, ¿cierto? Cómo acudir rápidamente a alguien que pueda de manera segura y responsable actuar ante situaciones como estas. Y yo creo que este es un escenario que también permite reivindicar el lugar de la FLIP, y decía que eso muy a propósito de Petro, por los ataques también del presidente recientemente hacia la Fundación para la Libertad de Prensa, en que descalificó su rol porque él pretende de la FLIP que actúe como un tribunal ético del periodismo, y para eso no es esa organización, ¿cierto? Entonces creo que también es un momento para detenerse y decir, ve, aquí hay una organización importante de la sociedad civil que moviliza muchas acciones de otras organizaciones de la sociedad civil, de medios, del periodismo, pero también de la institucionalidad pública, para que se atiendan estos casos, ojalá con la mayor celeridad posible. Me preguntabas por el caso del Armadillo. En el Armadillo nosotros hemos enfrentado intimidaciones no a este nivel, ¿cierto? Una cosa es una amenaza de muerte como la que recibió Nicolás, sí, y las intimidaciones a su familia, y otra cosa es los mensajes que nosotros hemos recibido con persecuciones judiciales, ¿cierto? Con la amenaza de alguna persona incómoda por una historia que nos dice que nos va a demandar. Y creo que eso es distinto, creo que hay que también ponerlo en proporción, y creo que ponerlo en proporción es útil para que entendamos la gravedad de los hechos y la gravedad de lo que pasó con Nicolás. Y creo que lo que pasó con Nicolás en buena medida se explica por el tema, ¿cierto? El tema acá no solamente es un asunto que toca intereses económicos, sino esa intersección tan problemática en la historia de Colombia, entre economía y conflicto armado, ¿cierto? Entre economía y actores ilegales armados, particularmente el paramilitarismo. Y creo que tocar ese interés mueve asuntos que resultan muy peligrosos, y que eso explica que eso esté pasando con Vorágine. Y también debería movilizar mucho más esta reacción tan masiva de tanta gente protegiendo a Vorágine, porque lo que se protege cuando se protege la actividad periodística de Nicolás y de Vorágine como medio de comunicación es el derecho a la gente a la información, ¿cierto? Finalmente lo que ocurre cuando hay una reacción de tanta gente diciendo hey, esto no puede pasar, es hey, queremos que Vorágine siga publicando estas historias porque poca gente más lo hace. Yo me atrevo a decir que casi nadie más se mete como se mete Vorágine en ese tema. Entonces eso no es claro, en primera instancia es proteger la vida de alguien, es proteger la vida de un periodista, pero en segunda instancia es proteger el derecho de la gente a estar informada. Claro, Juan. ¿Cuáles crees vos que son los principales retos para los periodistas colombianos en este momento en cuanto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión? Yo creo que no son muy distintos de los retos que enfrenta el periodismo colombiano por el contexto de conflicto en el que muchos periodistas han tenido que ejercer su papel desde hace décadas. Por supuesto eso se transforman los actores, se transforman las formas de amenazar, se transforma la intimidación, se transforma también los mecanismos de protección y la institucionalidad para atender situaciones como estas.
Y eso, pues, por supuesto que le pone matices a esa idea, pero es importante reconocer que en Colombia desde hace décadas se amenaza, se intimida y se asesina periodistas, ¿cierto? Y que eso sigue ocurriendo, que no ha dejado de ocurrir y que ha ocurrido en los gobiernos de extrema derecha, ha ocurrido en los gobiernos de una derecha más moderada y hoy está ocurriendo en un gobierno de izquierda, ¿cierto? Entonces eso hay que identificarlo en principio y también hay que entender que esos retos además están entrecruzados con una realidad muy compleja que tiene que ver con la financiación de los medios de comunicación en Colombia, ¿cierto? La transformación del negocio también ha llevado al surgimiento de nuevos medios de comunicación. Esa siempre será una gran noticia, ¿cierto? Que haya más medios, que haya más formas de enterarse de lo que pasa, que haya más interés por contar lo que ocurre a propósito del conflicto y a propósito de cualquier tema, por las disputas de poder. Yo creo que comprender la relevancia de los medios que se preguntan por el poder es muy importante para entender por qué esa inquietud por el poder moviliza intereses que pueden derivar en amenazas, ¿cierto? Pero entonces decía que esa situación del negocio hace compleja la situación de esos medios y de esos periodistas, porque entonces muchos periodistas se enfrentan a una balanza entre los intereses que tocan y las posibilidades de financiación de su medio, ¿cierto? Okay. Y eso entonces hace que, por ejemplo, esta investigación muy seria que ha estado publicando Vorágine sobre esas interacciones entre estos actores económicos tan importantes a nivel nacional y el paramilitarismo, pues por supuesto que lleven a Vorágine a hacerse preguntas sobre la financiación, ¿cierto? Vorágine, como muchos medios que han nacido en este boom de medios digitales, algunos de ellos con una apuesta clara por la investigación, se financia por la participación de la cooperación internacional en el financiamiento de sus actividades, pero también por el relacionamiento en muchas ocasiones con la empresa privada. Y no se va a relacionar porque somos medios, me atrevo a meternos ahí, que tenemos líneas rojas sobre con quién trabajamos, a quién le presentamos un proyecto y a quién no, pero las interacciones entre el empresariado son interacciones que también son estrechas, muchas de ellas desconocidas. Entonces esa pregunta por, bueno, toco este interés y eso de qué manera afecta no solamente mi seguridad física, sino la financiación de este medio de comunicación, creo que es una novedad, ¿cierto? Claro. Creo que eso sí ha cambiado, creo que eso no ocurría antes cuando amenazaban a periodistas de medios masivos que cubrían conflicto armado, ¿cierto? No ocurría antes cuando el narcotráfico amenazaba a un medio de comunicación entero o le ponía una bomba, ¿cierto?, a la sede de un medio de comunicación por cuestionar en un editorial los intereses del narcotráfico o por rechazar o por promover la extradición de nacionales, ¿cierto? Es por supuesto una dinámica distinta, pero creo que lo que hay que entender es que el Estado colombiano no ha tenido la capacidad, no ha desarrollado, a pesar de que han pasado décadas, la capacidad de proteger de manera efectiva, más allá del papel, la actividad periodística, y que ha ocurrido independientemente del color político. Claro. Sí, bueno, Juan, ahorita nos hablabas de que Vorágine es un medio que casi que de los únicos que toca de esa manera temas como el narcotráfico y el paramilitarismo. Entonces, poniéndonos en un contexto como es Colombia, el país Colombia, ¿cómo es que los periodistas se vean obligados a dejar de investigar estos temas que realmente son muy críticos y que se deberían tocar, pues no se deberían dejar a un lado por parte de los periodistas, pero por temor a la vida, algunos periodistas deben dejarlo de un lado? De nuevo, pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo y conversen con periodistas en Arauca o en Urabá o en el Catatumbo a ver cómo abordan los asuntos de conflicto armado. Y es una cuestión de supervivencia, ¿cierto? Son entornos en que la gente se acostumbra a hablar pasito. Son periodistas que interactúan permanentemente con actores ilegales, ¿cierto? Porque además yo creo que aquí hay que desdibujar un poco la idea de el actor ilegal como aquel que está por allá en otro entorno, en un lugar distante, y que llega y se aproxima a un medio de comunicación para amenazarlo. No, es que las relaciones que se dan en municipios afectados por el conflicto armado son relaciones que están muy entrecruzadas, ¿cierto? Es mi vecino, es que el campanero del paramilitarismo, es que el punto, como le dicen en Urabá, es el muchacho que vive al lado de mi casa. Entonces, son periodistas que se han formado en esa lógica de, entre comillas, en unas comillas gigantescas, en esa lógica de autocuidado,
¿cierto? Es un autocuidado que es equivalente, sinónimo de autocensura. Yo de este tema no puedo hablar, lo sé desde que soy chiquito. Ir a dar clase a Urabá, ir a dar una clase de periodismo en Urabá es enfrentarse a unos silencios tremendos, porque los pelados saben muchas cosas. Vos te das cuenta de que desde que están muy chiquis en sus primeros semestres saben muchas cosas sobre el contexto de conflicto que enfrentan en su región, pero al mismo tiempo aprendieron desde la casa que hay unos temas de los que no se habla, ¿cierto? Claro. Entonces eso en principio, ¿cierto? Eso con ese periodismo que ocurre en algunos municipios del país, en algunos municipios con un control muy evidente de estas estructuras armadas, pero ya cuando nos vamos a estas dimensiones de lo que ocurre con Vorágine o de lo que ocurre con otros medios de comunicación, yo lo que tengo que decir es que no me imagino a Vorágine renunciando a este tipo de historias, ¿cierto? Y creo que eso también tiene que ver con un asunto de convicciones, de posturas éticas, de lecturas de lo que significa en el periodismo colombiano hacer este tipo de investigaciones. Entonces, claro, hay una reacción inicial de Vorágine con su comunicado. Esto, por supuesto, que lo podrían explicar mucho mejor ellos, Laila, José Guarnizo o Nicolás. Hay una reacción inicial de protección y de cuidado, de salvaguardarse, de salvar la vida. Pero yo creo que Vorágine no va a renunciar a esto, ¿cierto? Y que la reacción de todo el entorno periodístico, político, social, o por lo menos de una parte del entorno periodístico, político, social de Colombia, va a motivar que este tipo de investigaciones se sigan haciendo. De ahí el surgimiento de alianzas como la Liga contra el Silencio, de la que hace parte Vorágine, que se pregunta permanentemente por la seguridad de los periodistas frente a las historias silenciadas por dificultades de seguridad económica, de seguridad física, ¿cierto? Porque eso hay que ponerlo, insisto, en diferentes niveles. Y creo que hemos encontrado en Colombia, lamentablemente nos ha tocado ser muy creativos para encontrar los mecanismos que permitan seguir contando historias aun cuando conocemos el riesgo que existe al involucrarnos con ciertas historias. Entonces, esa publicación múltiple de muchos medios que salen al mismo tiempo con una historia, creo que ha sido una estrategia de mucho valor para que eso siga ocurriendo, para que no se silencien esas historias. Un caso muy emblemático, que es el del Proyecto Rafael, que pues, le recomiendo a la gente que nos está escuchando que busquen en Google Proyecto Rafael, ¿cierto? Coger las historias que estaba investigando un periodista asesinado para seguirlas contando y no permitir que entonces la acción de silenciamiento de quien asesinó a ese periodista conquiste lo que quería conquistar asesinándolo, sino que las historias sigan saliendo. Es un muy buen ejemplo de esa lamentable creatividad a la que hemos tenido que acudir en Colombia. Entonces no me los imagino silenciándose, ¿cierto? Creo que por el contrario, esto lo que va a hacer es movilizar mucho más esa creatividad y esas acciones que permitan que estas historias se sigan conociendo. Juan, yo quiero que nos profundices un poquito en esto de, digamos, esos mecanismos que, pues, a los que ha llegado a los que ha tenido que llegar el periodismo colombiano para poder contar esas historias. O sea, como que qué herramientas tiene el periodismo en la actualidad para, digamos, para poder sacar adelante todas esas historias que quieren contar, para evitar la violencia, la censura. Esa es una pregunta muy difícil. Porque claro, ya les puse algunos ejemplos, ¿cierto? El ejemplo de coger las historias del periodista asesinado y seguirlas contando. Hay unas estrategias quizá más sofisticadas y que creo que no viene al caso entrar en detalle sobre eso, pero hay una estrategia que es tremendamente dolorosa y significativa y que no solamente ocurre en Colombia, sino que es el resguardo seguro de la información de periodistas amenazados. ¿Cierto? Es como usted, al periodista que amenazan, ¿cierto? El periodista que amenazan y que tenía la información de su investigación en su celular o en su computador, seguramente se va a ver en la obligación de borrar esa información. Pero si a ese periodista lo matan, seguramente nadie va a tener acceso a esa información. Hay hoy herramientas que permiten el resguardo seguro de esa información para que en caso de que a ese periodista lo maten, alguien más pueda retomarla y seguir su investigación. Ahí les pongo un ejemplo, ¿cierto? Esto, insisto, no es una iniciativa colombiana, pero existe y es muy valiosa porque permite, insisto, aquí hay que poner una lógica que yo creo que también tiene que ver con la rentabilidad del delito, ¿cierto? Con la rentabilidad del crimen. Okay. Asesinar a un periodista en Colombia es costoso, ¿cierto? Y es costoso no solamente en términos de dinero, que puede serlo o no, sino que es costoso porque genera lo que genera una situación como la de Nicolás en algunos casos, ¿cierto? En el caso de periodistas visibles o en medios visibles, ¿cierto? Claro. Y es una movilización social muy fuerte, incluso una respuesta del presidente de la República, acciones rápidas por parte de las autoridades, y entonces la persona detrás de esa cuenta de Instagram seguramente no está tranquila en este momento, ¿cierto? Claro. Entonces eso tiene un costo. Claro.
Pero finalmente hay que hacer menos rentable ese delito porque es que lo que busca la persona que amenaza es silenciar, ¿cierto? Sí. Entonces, si usted amenaza o asesina y con eso logra el silencio, pues perfecto, consiguió lo que estaba buscando. Pero si usted amenaza o asesina y lo que consigue es que esa historia se vuelve más relevante, se hace más visible por las acciones de un montón de gente, entonces resultó no tan rentable para usted hacer lo que hizo, ¿cierto? Y creo que ahí es donde está un asunto clave, alianzas como la Liga contra el Silencio, yo la destaco nuevamente, digamos una nueva lógica de la cooperación y del colegaje en estos medios de comunicación, ya no tan nuevos, ¿cierto? Pero en estos medios de comunicación colombianos, que son como esta nueva ola de comprender de manera distinta la competencia sin dejar de reconocerse como competencia, es una de esas acciones creativas que creo que enfrenta ese propósito de silenciamiento que hay detrás de las amenazas. Claro. Bueno, Juan, yo creo que ya para cerrar, ya hablábamos de las estadísticas, de los números como de este año comparados con el año pasado, vemos que hay un crecimiento muy alto, pero Norte ya... de Santander y que Bogotá es el mayor Sí, o sea, en este año. las cifras son muy preocupantes, pero ya desde tu experiencia como periodista y ejerciendo el periodismo, ya sabemos que llevas muchos años ejerciéndolo, ¿crees que la situación de violencia ha mejorado o empeorado? Desde experiencia De la violencia hacia el periodismo. Ajá. Sí. No, yo creo que estamos hoy en un escenario distinto, ¿cierto? Yo preferiría no catalogarlo de mejor o peor, pero en Sí. todo caso es diferente, ¿cierto? Hay unas historias que hoy las escuchamos y nos parecen heroicas, porque además lo son, ¿cierto? De esos periodistas que cubrieron el narcotráfico y que tenían que hacerse actores clandestinos, ¿cierto? Esos periodistas que durante meses tuvieron que vivir por fuera de sus casas, que dormían en las redacciones o que convertían, que casi que tenían redacciones itinerantes para poder seguir cubriendo el narcotráfico, o el bombazo del Espectador, ¿cierto? O sea, yo creo que ahí hay, la historia de Colombia nos muestra, y yo creo que ahí hay que ponerle perspectiva a esto. Insisto, que esto no se acaba de inventar, ¿cierto? Que la violencia contra el periodismo en Colombia no se acaba de inventar. Claro. Y que el caso de Nicolás es importante para que nos demos cuenta que esto ha seguido pasando, ¿cierto? Y que sigue pasando aún con un periodista visible, ¿cierto? Con un periodista con reconocimiento, con un periodista de un medio de comunicación muy importante en Colombia. Pero creo que la situación sigue siendo muy compleja, y creo que eso también responde a unos ciclos de violencia que Colombia no ha podido romper, ¿cierto? Atravesados fundamentalmente por el negocio del narcotráfico. Creo que eso es central ahí. Lo que ocurre con la relación del narcotráfico y las disidencias, lo que ocurre con el negocio del narcotráfico y el ejército gaitanista, antes autodefensas gaitanistas. O sea, el poner la mirada en el interés económico de esos actores ilegales es involucrarse en temas muy complejos, muy difíciles, y no ha dejado de serlo, ¿cierto? Uh-huh. Y creo que seguirá siendo así mientras ese siga siendo un negocio tan rentable para ellos. Entonces, sí creo que falta mucho, ¿cierto? Que falta mucho camino por recorrer, que Colombia es un país que en el papel garantiza el ejercicio periodístico, que lo protege a nivel constitucional, pero que hay una distancia muy grande entre esos enunciados y esas declaraciones públicas grandilocuentes y la protección efectiva de lo que pasa con el periodismo. Claro. Un botón de pánico, un chaleco antibalas no le salva la vida a nadie, ¿cierto? Es más, yo me atrevo a decir que un esquema de seguridad no le salva la vida a mucha gente, aunque por supuesto es mucho más que un botón de pánico o un celular o que un chaleco antibalas, pero es que no se debería ejercer el periodismo desde un esquema de seguridad, no se debería ejercer el periodismo desde una camioneta blindada. Sí. No tiene sentido, ¿cierto? Es una contradicción pensar que así se puede ejercer el periodismo. Y que eso siga pasando indica que sí, que puede haber unos mecanismos que no existían antes, ¿cierto? Antes no había tantas camionetas blindadas, no había tantos periodistas en camionetas blindadas, pero significa que no hay condiciones para ejercer el periodismo con libertad en Colombia. E insisto, es muy distinto decirlo desde Medellín o decirlo desde Bogotá, claro, que decirlo desde regiones donde el control ilegal es mucho más evidente. Total. Claro, Bueno, yo creo que eso sería todo, sí. Juan. Muchísimas gracias por estar aquí y por brindarnos ese ratico. Muchas gracias a ustedes, cuando quieran. Muchas gracias por la intervención, Juan. Yo creo que este tema es súper importante, más pues como que nosotros que estamos estudiando como para seguir el camino del periodismo, es preocupante la situación, pero bueno, ahí seguiremos. Nos diste un poquito de luces como para
para este camino. Hoy, háblalo. Hoy estuvimos en cabina Sara Vanegas y Juan Andrés Fernández. Este es un podcast de La Urbe, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de La Urbe.